Primero, digamos que es mi etapa como director y luego la de compositor, ¿no? Pero antes de llegar a la etapa de director, pues mi vida giró alrededor del rock and roll, de la canción hippie y de la canción protesta en aquellos tiempos. Y bueno, y he acabado escribiendo música para coros, pues porque me apasiona, es lo que me gusta. Pues un poco abrumado, porque la verdad es que ha sido un trabajo costoso, largo. Hemos estado casi 4 años prácticamente hablando por Skype, porque ella vive en Madrid. El libro está dedicado fundamentalmente a mi mujer y a mis hijos y a mi nieta, inquietantes, ¿no? Estás un poco nervioso, pero bueno, yo creo que como van a venir, los que van a venir son todos muy amigos, será seguro que un momento, un rato muy agradable. Es ágil y además es ameno, no solamente para personas que pertenecen al mundo coral, sino que está bueno un poco hecho para cualquiera, para que cualquiera lo pueda disfrutar, sí. 4 años de Skype, no, de Skype realmente ha sido prácticamente el primer año, luego fue un trabajo más personal mío. Yo creo que fue una relación, digamos, por escrito. Él leía muchas cosas que yo escribía en una red social, yo hacía lo mismo, y él siempre me decía pues que por qué no me animaba a escribir algo más serio, y de pronto un día es como esas ideas latentes que tienes ahí en la cabeza, y de pronto un día salta la chispa, y se lo planteé, me dijo que no, por supuesto, y luego después de unos días ya me dijo que sí, que sí. Estoy contenta, estoy ilusionada, pero estoy un poco nerviosa también. Es mi primera situación así parecida a esta. Es especial, esto es muy especial, esto sí que ni en el mejor de mis sueños me lo habría podido imaginar